Bueno, bienvenidos a Reuma Times en esta nueva edición y otra vez me toca hablarles un poco de espondiloartritis y artritis psoriásica, lo mejor que hubo en el día. Hoy hubo más de espondiloartritis, sobre todo a la tarde hubo algunas sesiones en las cuales se presentaron distintos trabajos muy interesantes y tienen cierta relación en común. Uno de los primeros que se habló fue el 7, en el cual se hablaba de los distintos flares de espondiloartritis, en el cual se hablaba tratar de de ver en esos esos pacientes pacientes que estaban con baja actividad de la enfermedad, y tratar de ver en esos pacientes que estaban con baja actividad de la enfermedad o sin actividad de la enfermedad, se active. ¿Qué entonces predecía que el paciente se analizó tanto se active? La patología residual de forma objetiva, se analizó viendo la tanto PCR o si tenían inflamación, la patología residual de forma objetiva, viendo la subjetiva del paciente, inflamación o si lumbalgia, el como paciente también más allá de que la estaba subjetiva con del paciente de baja viendo actividad de la si el enfermedad, paciente más allá de que sentía fatiga, si sentía baja actividad de la enfermedad o en remisión, si te sentía fatiga, si alterado, dolor, se incluyeron en ese trabajo aproximadamente 140 alterado, pacientes, de los incluyeron cuales ese trabajo 26% habían tenido 140 una recaída durante el año de seguimiento. Una Y algo recaída durante el año interesante, de seguimiento. muy interesante este trabajo, Y que algo solo la enfermedad residual interesante, subjetiva, muy interesante este se trabajo, asoció que solo la significativamente enfermedad con residual mayor riesgo subjetiva de flair. Se asoció Esto significativamente qué nos habla y con qué mayor mensaje nos riesgo deja esto de flair. Y bueno, eso, escuchar Esto al qué paciente. nos habla sí, y o qué sea, mensaje cuando el nos paciente deja más esto, allá de que uno vea y un bueno, valor eso, objetivo, escuchar al paciente, sí, y que el o sea, paciente no cuando el está paciente más en allá de que actividad uno de la vea un valor enfermedad y él objetivo, nos refiere y que el paciente no no está está en de la actividad de la estar enfermedad atento. y él nos refiere Y otro punto que si también, siente lo que algo más da es la de fatiga, que cuando estar uno atento. hace, y están las distintas encuestas internacionales, que la fatiga está arriba y por ahí uno muchas veces no lo consulta al paciente el tema de la fatiga. Por lo tanto es importante evaluar la fatiga en estos. En el segundo trabajo que también se presentó fue el número de la prevalencia de enfermedades de la salud mental dentro de los pacientes con espondiloartritis axial. La prevalencia de enfermedades, bueno, más que nada lo que se resaltó, de bueno, la en una salud base mental muy extensa, dentro con de una los gran pacientes cantidad con de pacientes axial, controles de la población Y general. bueno, más Y de que nada hecho lo que se habían resaltó, bueno, encontrado en una base muy más o menos extensa, con una 7.000, gran 8.000 cantidad pacientes que tenían dentro de todo ese aporte enorme controles Suecia, de la Dinamarca, población general, y de esto habían encontrado 8.000 pacientes, más o menos 7.000, 8.000 pacientes que tenían dentro de todo ese axial, aporte enorme, y se vio que un 34% de los pacientes habían requerido atención psiquiátrica especializada por depresión o por ansiedad. Nada, tener en cuenta, son pacientes con una patología que inicia joven y que pueden tener bastantes alteraciones de la esfera social, psicológica, y que requieren ese tipo de atención y tenerlo en cuenta. ¿Y por qué me parece que estas dos cosas tienen mucho en común? Toda la esfera de, como hablábamos antes, de escuchar al paciente, de la fatiga, de los compromisos psicológicos que pueden tener, se relaciona mucho con el tercer trabajo que también se presentó, que fue un trabajo que presentó Fabián Proft, que es de los pacientes difíciles de tratar. Se está hablando mucho, mañana también hay una sesión, pero de artritis psoriásica, de los pacientes difíciles de tratar. Y lo que se trata de diferenciar es el paciente puramente difícil de tratar, que es aquel paciente que falla al tratamiento en espondiloartritis, que esté fallando, que haya fallado a dos biológicos de diferente mecanismo de acción, y que esté con actividad la enfermedad. Eso es difícil de tratar. El tema son los pacientes difíciles de manejar, que van más allá de solamente el tratamiento. Entonces, como estábamos hablando, un paciente con depresión, un paciente con fatiga, un paciente con una enfermedad intestinal inflamatoria, un paciente con otras características, va a ser un paciente difícil de manejar, y por eso están todos estos conceptos y todo esto dando vuelta, para ayudarnos un poco más al tratamiento. Entonces, lo que mostró Fabián Proft fue simplemente cuál era la frecuencia de los pacientes difíciles de manejar en el registro Rabbit. Lo que ellos vieron fue aproximadamente, no llegó al 9% de pacientes difíciles de manejar, pero que es un porcentaje interesante e importante de nuestros pacientes, que haya casi un 10% que haya fallado dos biológicos, que tenga distintas manifestaciones que lo hagan difícil de manejar.
Y ellos lo que vieron además que fue más común en mujeres, o sea, ahí otra vez hablamos que es una patología que no solamente que se presenta en las mujeres y que a veces no la estamos pensando que es en las mujeres, y las espondilitis ahora se ven en las mujeres a la par o inclusive en algunos casos de mayor frecuencia y con más síntomas, ¿sí? Y más severos. Entonces los más difíciles de manejar fueron HLA-27 negativos, mujeres con síntomas periféricos, y bueno, obviamente estos pacientes tenían peor patient report outcome. Por lo tanto, estos 3 trabajos que me parece que tienen bastante en común son los principales que hubo en el día de hoy, y bueno, y los espero mañana, en el cual ya estoy viendo que hay mucho más en artritis psoriásica, y bueno, a estar atento y muchas gracias por estar del otro lado. Así que bueno, nos vemos.